Hacia el final de su vida, Maquiavelo escribió una exhortación a la penitencia. El mismo autor que recomendaba al gobernante que era mejor ser temido que ser amado, que usara de la crueldad cuando le conviniera, o que fingiera virtudes morales que no poseía, o que criticó a la Iglesia con dureza por haber caído en lo que él llamaba la blandura del amor y del perdón, llamaba a arrepentirse de los pecados igual que haría un fraile cualquiera de su época. ¿Cuál es el verdadero Maquiavelo? O dicho de otro modo, ¿son compatibles ambas actitudes? En este vídeo nos lo preguntamos y también nos preguntamos por qué es importante para nosotros reflexionar sobre la religión de alguien que, como Maquiavelo, lleva muerto casi 500 años. Hola a todos y bienvenidos a mi canal dedicado a la historia política de los siglos XVI, XVII y XVIII. Soy Juan Francisco Pardo y enseño Historia Moderna en la Universidad de Valencia. ¿Por qué habría de importarnos lo que creía Maquiavelo, cuando hoy día damos por supuesto que la religión es cosa de cada cual? Pues primero porque no era así en la Europa del siglo XVI, cuando la religión se vivía comunitariamente, cada día y en público. Y como demostró hace mucho Lucien Febvre en este libro que se titula El problema de la incredulidad en el siglo XVI, en aquella época no era nada fácil eludir la común creencia en la fe cristiana, la creencia que compartía casi todo el mundo y que impregnaba todos los aspectos de la vida. En segundo lugar, es importante reflexionar sobre la religión de Maquiavelo porque Nicolás Maquiavelo es uno de los pensadores más influyentes de la historia. Hoy en día todo el mundo sabe poco más o menos qué es ser maquiavélico, pero no tanta gente sabe qué es ser aristotélico, ser cartesiano, ser kantiano o ser nietzscheano. Maquiavelo, para bien o para mal, ha marcado nuestra forma de ver y entender la política y la vida en general. Por eso, no es en absoluto intrascendente reflexionar sobre qué es en lo que creía Maquiavelo. Y tercero, porque de todo pensador cabe esperar una coherencia entre su doctrina y sus creencias. Si Maquiavelo era o no coherente entre aquello que decía, lo que predicaba y lo que pensaba, lo tendremos más claro al final del vídeo. En su tiempo, y en los primeros años que siguieron a su muerte, no se cuestionó en serio su cristianismo. Es cierto que no tenía fama de devoto, sino todo lo contrario, y que no era raro que se expresara en términos poco favorables para la Iglesia. Pero, en general, y salvo alguna excepción, no se le tenía ni en su tiempo ni en esos años que siguieron a su muerte por ateo o hereje. Sin embargo, desde mediados del siglo XVI, su obra y su persona, y ya de una manera general, fueron tachadas de irreligiosas e impías. Esta es la época de la confesionalización, cuando en Europa las iglesias, la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, cierran filas y se disponen a luchar entre sí. Por tanto, los escritos de cualquiera, estuviera vivo o estuviera muerto, se van a examinar y se van a leer con lupa en busca de cualquier rastro de impiedad o de herejía. Las frases y las ideas más duras de Maquiavelo en este momento ya no pasan desapercibidas, ni mucho menos, y su obra se condena casi unánimemente por católicos y protestantes. Ahora bien, para nosotros, juzgar sobre su religión no es fácil, porque la obra de Maquiavelo es tan complicada y su vida tan rica en experiencias que dan pie a interpretaciones muy diferentes unas de otras sobre aquello que pensaba. Hay quien lo ve como un ateo o un irreligioso, y quien lo ve como un cristiano, ciertamente no muy devoto, pero sí convencido. Y también hay quien opina que sus creencias no se alejaban demasiado de lo que se creía en la antigüedad greco-romana. En otro vídeo que dediqué a Maquiavelo hemos visto cómo uno de los pensadores más agudos sobre este autor, Leo Strauss, lo presenta como un apóstol del mal. Esta podría ser la opinión más convencional y Strauss la elabora con enorme brillantez. Desde luego es una opinión muy seguida desde mediados del siglo XVI, desde el momento en que se empieza a condenar la obra de Maquiavelo. Maquiavelo, con sus máximas políticas, se aparta de la moral y de la religión cristianas, que además critica con dureza. De esta forma habría dado pie a una política, a una teoría política que es independiente de la religión y de la moral convencionales, que no tiene fundamento teológico y que está propiciando la moderna razón de Estado, materia a la que he dedicado otro vídeo.
Pero frente a esta visión clásica de la religión, del pensamiento de Maquiavelo, desde fines del siglo XX, numerosos historiadores han reivindicado las bases religiosas del pensamiento del florentino. Una de las interpretaciones, por decirlo así, más cristianizadoras de Maquiavelo es la del politólogo y filósofo americano Sebastián de Grazia, quien con este libro que se llama Maquiavelo en el infierno, Machiavelli in Hell, ganó el premio Pulitzer de biografía. Con esta obra que veis aquí de Sebastián de Grazia, pues le valió el premio Pulitzer de biografía. En realidad no es exactamente una biografía, sino es una exposición detallada del pensamiento de Maquiavelo en la que se analizan sus alusiones a Dios y a la religión a lo largo de sus escritos, de su obra publicada y de su correspondencia. Sebastián de Grazia busca pacientemente todas estas alusiones a Dios y a lo religioso en su obra o todos los temas que están conexos con estas cuestiones. Normalmente, estas alusiones en el pensamiento de Maquiavelo se han tomado como meras fórmulas, pues, del tipo si Dios quiere o solo Dios lo sabe, o como una estrategia de disimulación que estaría ocultando su verdadero pensamiento. Pero Sebastián de Grazia se toma en serio estas alusiones y a partir de ellas construye toda una religiosidad que atribuye al florentino y que es una religiosidad coherente con su pensamiento político. Incluso le atribuye reflexiones de calado teológico. Según de Grazia, Maquiavelo creía en Dios y creía que Dios esperaba de nosotros que trabajemos por el bien común, que para Maquiavelo es el verdadero objetivo de la política, distinguiendo, como hace Maquiavelo, lo que podemos hacer frente a aquello que está determinado de lo alto, aquello que nos viene impuesto por el propio Dios. Ese es el problema de la libertad o la determinación, con relación al cual de Grazia tiene uno de los pasajes más brillantes de su obra, en el cual llama la atención sobre una frase que escribe Maquiavelo en el último capítulo de El Príncipe, donde al reflexionar sobre el peso de la fortuna en las acciones humanas, en los asuntos terrestres, Maquiavelo sostiene que, textualmente, Dios no quiere hacerlo todo. Y esto quiere decir que Dios no quiere arrebatarnos a las personas ni nuestra libertad, ni la gloria, ni la culpa que nos correspondería por aquello que hacemos, por nuestras acciones. Porque en definitiva Dios nos ha de juzgar por esas acciones al final de los tiempos y de forma inapelable. Por tanto, el propio Dios no quiere dejarnos sin la responsabilidad que nos tocaría por nuestros actos. Para de Grazia, esto es una declaración teológica coherente con las opiniones políticas de Maquiavelo. En una dirección parecida a la de Sebastián de Grazia va Maurizio Biroli, profesor de teoría política en Princeton y uno de los estudiosos de Maquiavelo más conocidos de este siglo. En su libro El Dios de Maquiavelo, Biroli analiza la obra del florentino, como había hecho Sebastián de Grazia, en busca de sus ideas sobre Dios y la religión. La conclusión sobre el Dios de Maquiavelo es perturbadora. Desde luego Maquiavelo creía en Dios, pero en un Dios peculiar, que convive con fuerzas cósmicas como la fortuna o los astros. Recordemos que de esto, como vimos en otro vídeo, ya nos hablaba Anthony Parel. Un Dios que además es terrible, capaz de castigos crueles. Y para Maquiavelo, en la Tierra, el objeto supremo de veneración es la patria, a la que Maquiavelo dice amar más que a su propia alma. Y ahí está para Biroli la clave de la religión de Maquiavelo y cómo encajaría con el cristianismo. El amor a la patria es una forma de amor al prójimo, una manifestación de la caritas. Y la caritas es el amor que nos acerca a Dios y a los demás, pero un amor que está desprovisto de toda connotación carnal. Este amor a la patria, del que habla Maquiavelo, se asienta en una tradición medieval de diversos autores que habían defendido el amor al bien común como algo propio del buen cristiano y que el buen cristiano debía ejercer. Ese es, por tanto, el cristianismo de Maquiavelo, un cristianismo que se vincula a su querida República de Florencia, a la que Maquiavelo amaba entrañablemente, como decía él mismo, más que a su propia alma. Por eso, cuando Maquiavelo critica la forma en que la Iglesia entendía la religión, no solo la acusa de esa blandura del amor y del perdón que decía antes, sino también le reprocha el haber dejado de lado el amor a la patria,
algo que según él el cristianismo no solo permite, sino que fomenta, que propicia, que estimula a ello. Pero la cosa no es tan sencilla. En 1999, la revista de Historia de las Ideas, que edita la Universidad de Pensilvania, dedicó un dossier compuesto de un puñado de artículos que se proponían reevaluar la relación de Maquiavelo con la religión. Lo más relevante de estos trabajos es que, por un lado, aceptan la importancia de la religión para Maquiavelo, pero por otro, destacan el carácter particular, peculiar, especial de sus concepciones religiosas. Por ejemplo, Kerry Nederman reconsidera las ideas de Maquiavelo sobre la fortuna y los astros, pero según Nederman, a diferencia de lo que decía Anthony Parel sobre los astros y la fortuna en la cosmología de Maquiavelo, Maquiavelo pone a Dios al frente de todo el cosmos. Es decir, Dios es el responsable último de los movimientos y de la fortuna que al final acaban influyendo en los hombres. Es decir, Dios es el responsable de todo. Esto quiere decir que Maquiavelo creía en un Dios que interviene en el mundo. Y esto mismo sostienen otros de los autores del dossier, insistiendo por su parte en las peculiaridades de la religión de Maquiavelo. Y una de esas peculiaridades está en la inspiración que toma Maquiavelo para su religión, no tanto de Jesucristo, el fundador del cristianismo, como de Moisés. Lo demuestra John Gierken, otro de los autores de este dossier de la revista Historia de las Ideas. Para Gierken, Moisés es, en el pensamiento de Maquiavelo, el mejor ejemplo de fundador de Estado o de religión. Entre otras cosas, es el mejor ejemplo para Maquiavelo porque Moisés está inspirado directamente por Dios. Ahora bien, no por un Dios de amor, sino por un Dios feroz, incluso cruel al defender a su pueblo, al defender a los hebreos, y al ordenar o respaldar las acciones violentas que lleva a cabo Moisés al instituir la religión de su pueblo, la religión de los hebreos. Moisés, por otra parte, es el contrapunto de Savonarola. Savonarola es el religioso que a finales del siglo XV quiso renovar moralmente la República de Florencia, pero que fracasó y murió en la hoguera, condenado por la Iglesia. Savonarola es, para Maquiavelo, el ejemplo de un profeta desarmado que pretende refundar la República sin violencia, a diferencia de Moisés, que no dudó en utilizar la fuerza cuando lo vio necesario. Además, Moisés, nos dice Gierken, es el modelo para la liberación de Italia, pues los italianos, como los hebreos, también eran un pueblo esclavizado por naciones extranjeras y necesitaban para su liberación, la dirección de alguien que no fuese esclavo como lo eran ellos, sino de alguien que estuviera libre, de esa esclavitud. Un papel que en la Italia de entonces y en la Florencia de Maquiavelo podía desempeñar alguno de los miembros de la familia Medici, como el propio Maquiavelo propone. Otro de los autores de este dossier de la revista de Historia de las Ideas, Benedetto Fontana, insiste en el protagonismo de Moisés en la religión de Maquiavelo, al subrayar una de las características que, para el florentino, tienen los fundadores o los reformadores de estados, que tan importantes son en la obra de Maquiavelo. Y esa característica es que estos fundadores, reformadores de estados, estos príncipes que refundan la república o que la fundan, son portavoces de Dios. Lo era Moisés, pero también decían serlo con desigual fortuna Numa Pompilio, fundador de las instituciones religiosas romanas, y Savonarola, el profeta desarmado que tan mala fortuna tuvo en Florencia de finales del siglo XV. Ahora bien, lo inverosímil de la relación con Dios de estos dos últimos, Numa Pompilio decía que hablaba con una ninfa y que la ninfa era la que le dictaba cuáles debían ser las instituciones religiosas de Roma. Y Savonarola realizó numerosas predicciones y profecías que resultaron no cumplirse y que al final pues ya sabemos cómo acabó el propio Savonarola y no pudo él mismo preverlo. Bueno, pues lo inverosímil de que tanto Savonarola como Numa Pompilio hablasen con Dios, tuviesen una relación directa con Dios, debería hacer sospechar de cualquier otro vínculo pretendido con la divinidad. Incluso, aunque Maquiavelo se guarda mucho de decir esto, del vínculo que decía tener Moisés con Dios. Si otros fingen hablar con los dioses, también pudo haberlo hecho Moisés.
Además, y esto es igualmente grave, Maquiavelo no parece aceptar la revolución que Cristo plantea en la relación entre Dios y sus profetas, porque Jesús se presenta como encarnación de una verdad única y eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, una verdad trascendente que desprecia lo terrenal y que se aparta del mundo. Mi reino no es de este mundo, dice también Jesús. A Maquiavelo no le interesa esta verdad única, sino la verdad contingente de la política, una verdad en la que la religión se entrelaza con lo terrenal al servicio de la patria. Por eso Maquiavelo propone reformar el cristianismo, pero tomando como ejemplo no el Evangelio, sino a Roma o, sobre todo, a Moisés, el Antiguo Testamento. Aún puede irse más lejos al presentar a Maquiavelo como un pensador heterodoxo. Alison Brown, estudiosa del Renacimiento en Florencia, a partir de la indiferencia de Maquiavelo sobre el alma, ya hemos dicho que decía amar más a la República de Florencia que a su propia alma, a su patria que a su alma, del apego a la libertad que tenía Maquiavelo también, pues llega a deducir la afinidad del pensamiento de Maquiavelo con el de Lucrecio, filósofo romano del siglo I, epicúreo y atomista, que concibe un universo que estaría guiado solamente por el azar y la fortuna, sin intervención ni presencia de dioses algunos. Al igual que Lucrecio, Maquiavelo pensaría que la religión tiene su origen en los temores de la humanidad, pero a diferencia de Lucrecio, que quería liberar a la humanidad de esos temores y liberarla, por lo tanto, de las cadenas de la religión, Maquiavelo quiere que la religión prospere porque para él es un medio de cohesión de la sociedad. Su visión de la religión sería, por lo tanto, instrumental. Y con respecto a Dios, de acuerdo con lo que nos dice Alison Brown, en un artículo, en un capítulo de este libro, que es The Cambridge Companion to Machiavelli, es un manual, una colección de trabajos para entender el pensamiento de Maquiavelo, editado por John Najemi. Según nos dice Alison Brown en ese artículo, podemos deducir que para Maquiavelo, con respecto a Dios, pues lo podemos considerar prácticamente un ateo. En conclusión, Maquiavelo ha sido retratado como impío o religioso, como ateo, como pagano, como cristiano más o menos convencido y más en concreto como reformador del cristianismo. Incluso en este último caso, podríamos preguntarnos, en este último caso de aceptar que es cristiano o que propone reformar el cristianismo, podríamos preguntarnos si su nula o muy escasa devoción, su desinterés por la práctica sacramental, su desinterés por los sermones, por las ceremonias de la Iglesia, por la propia Iglesia, su concepción instrumental de la religión, considerarla sobre todo en tanto que presta un servicio a la República, presta un servicio a la patria, cohesiona la sociedad, su valoración del amor a la patria como centro absoluto de su religión, si todo esto es compatible con el cristianismo. Cada una de estas cosas, por separado, puede tener respaldo en el pensamiento de otros autores de su tiempo. Ahora bien, si lo consideramos en su conjunto, nos resulta un modelo religioso que está mucho más atento a la religión de la antigua Roma o al Antiguo Testamento que al Evangelio y a Cristo. Recordemos que su modelo era mucho más Moisés que Jesucristo. Y esto no solamente encaja mal con nuestra idea del cristianismo, la idea que podemos tener actualmente, sino también con el cristianismo convencional del siglo XVI y, sobre todo, con algunas de las corrientes más notables de renovación espiritual de aquella época, como la devotio moderna o la filosofía Christi que promovía Erasmo de Rotterdam. Ambas corrientes poco atentas a la patria y, desde luego, decididamente cristocéntricas, que ponían su centro en Jesús, en la figura de Jesús y en su doctrina y en los evangelios, en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Ahora bien, lo verdaderamente relevante no es o no debería ser en qué es en lo que creía Maquiavelo, sino cómo ha sido recibido su pensamiento y sus creencias, cómo entendieron su concepción del mundo y de la política quienes quisieron desarrollar o aplicar sus ideas, o quienes lo leyeron, quienes lo interpretaron, quienes lo transmitieron. En general, sus afirmaciones más polémicas, no reparar en los medios para lograr determinados fines, ser más temido que amado, usar bien del mal, etc., fueron entendidas
como ataques a la moral y a la religión. Ahora bien, no hay que olvidar que estas afirmaciones, como vimos en el otro vídeo sobre Maquiavelo, esas afirmaciones, según sostiene Erika Benner, es posible que no las aprobase el propio Maquiavelo, sino que fuesen recursos retóricos, a veces con exageración, utilizando la exageración, utilizando la ironía, con los cuales Maquiavelo invitaba al lector para pensar detenidamente sobre el problema que le estaba planteando y moverlo hacia una u otra opinión que no solía ser esa opinión tan radical de mejor ser temido que amado, de usar bien del mal, de utilizar la crueldad cuando conviniera, de no tener en cuenta los medios, etcétera, etcétera. Más grave que todo esto es que, aunque Maquiavelo propusiese una religión, aunque su pensamiento político fuese coherente con esa religión y lo que él predicaba de la política encajase en esa religión, en el fondo, las propuestas de Maquiavelo suenan contingentes, es decir, adecuadas para un momento histórico. Las propuestas también en lo religioso son contingentes, se limitan a su adecuación a un momento histórico y carecen por eso de la universalidad del cristianismo. En consecuencia del pensamiento de Maquiavelo, se podría deducir que el universo y todas las facetas de la vida humana carecían de unidad, que no había una respuesta única, ética y religiosa que valiera para todo. No había una sola doctrina que sirviese para todo y para todos los aspectos de la vida humana. Y esta ruptura de la unidad del mundo parecía dar sentido a esos supuestos consejos malévolos de Maquiavelo. Pero todo esto no son más que interpretaciones de su pensamiento. La obra de Maquiavelo es tan compleja que sigue abierta a nuevas lecturas. Os invito pues a que deis vuestra opinión en los comentarios, no sin antes echar un vistazo a los escritos de Maquiavelo y a lo que han dicho de él los historiadores. Hasta el próximo vídeo.